informativo de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Muy bien, 6:23 en la primera hora, gracias por la sintonía. Ya tenemos un importante número de visualizaciones en la transmisión habitual que generamos en Facebook Live. Conéctese con nosotros a través de las fanpages de Majestad Radio y también de nuestro portal Primera Plana, al que pertenece este espacio, a primera hora por la señal informativa de la Soberana del Aire Majestad FM. Reitero, estamos en nuestra señal abierta en Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos generando también noticias para Santo Domingo de los Áchilas a través de nuestra transmisión por nuestro canal Majestad Televisión, e igualmente estamos pues en la internet por www.radiomajestad.com. Abrazos cordiales, gracias por la sintonía, gracias por la preferencia que tienen ustedes siempre. Algunos temas para comentar, y los tengo aquí anotados. Vamos a hablar un poquito de política, también de lo que está ocurriendo con la Administración de Justicia en estas últimas horas. Y obviamente sobre esta nota que dimos lectura que publicó Diario El Universo respecto de que el paciente cero no habría sido el que o la paciente cero que nos revelaron a los ecuatorianos durante aquel sábado 29 de febrero, cuando la ministra de Salud de la época, Catalina Andramuño, explicó que justamente la paciente cero era una persona, una señora adulta mayor de 71 años, ecuatoriana residente en España, que había llegado acá al Ecuador el 14 de febrero y que ya el 15 había empezado con los síntomas. De eso ya vamos a hablar en unos minutos más. Empiezo. A mí me parece, y algo dijimos el día de ayer sobre el manejo de la justicia. Yo creo que en el Ecuador, y vamos a coincidir todos en esta visión, en el Ecuador todos tenemos una necesidad de justicia, pero de justicia en serio. Yo he procurado a lo largo de el uso de mi libertad de expresión en estos micrófonos y también en el uso de mi cuenta Twitter, insistir en separar y en dividir las cosas, en clamar por justicia, pero el renegar de estas intenciones de venganza que también se manejan en el Ecuador. Creo que no siempre se entiende la diferencia, o hay quienes, cegados por el odio, por la animadversión, por el resentimiento, no comprenden la diferencia entre justicia y venganza. Creo que, y en eso vamos a coincidir todos, ustedes, quienes hablan, todos, que el país tiene una necesidad muy grande de justicia. Una justicia que lamentablemente a lo largo del tiempo ha tenido matices, una justicia que ha estado politizada. Eso ha ocurrido a lo largo del tiempo, independientemente del gobierno de turno. Eso hemos conversado en estos micrófonos varias veces, en unos más, en otros menos. Pero siempre la justicia se ha convertido en una suerte de talón de Aquiles, en una especie de trofeo de guerra para el poder político de turno. Y la justicia ha tenido esa actitud de manejarse, de ubicarse de acuerdo a los intereses del poder político de turno. Así ha sido antes. Así siento que es hoy, y si las cosas no cambian, si no hay la voluntad real de que cambien, siento que así seguirá ocurriendo el día de mañana. El país requiere justicia. Y digo, la justicia ha estado politizada, ha habido judicialización de la política, que es un término con el cual también coincido plenamente, que es un término que se ha acuñado en los últimos tiempos. En mi tiempo recuerdo que el término era la politización de la justicia. Hoy hemos asistido a este concepto que se llama la judicialización de la política, y yo le añado uno más, que lo he mencionado en varias ocasiones, la mediatización de la justicia. Una justicia que hoy se imparte con base justamente en lo que dicen los medios, una justicia que hoy de alguna manera difunde sus decisiones. Esa justicia difunde sus decisiones a través de las redes sociales. Eso que yo he denominado la mediatización de la justicia. Y digo, no es el rol del periodista, no es mi rol, y esto he dicho en varias ocasiones. No me voy a desdecir de modo alguno. Creo que aquí en este espacio tratamos de administrar
de alguna forma la coherencia. Nos pueden decir cualquier cosa, pueden discrepar con nuestras opiniones, pero jamás nos pueden llamar incoherentes. A mí en lo personal no me pueden llamar incoherente porque procuro hacerlo. A mí, digamos, nunca me van a escuchar que yo acuse o exculpe a una persona, que yo diga tal persona es inocente, tal persona es culpable. Siempre van a escuchar de este periodista el criterio de que dejemos que la justicia actúe, pero que actúe en derecho. Y si una persona es culpable o es inocente, que sea la justicia en derecho la que falle. Que la Fiscalía presente las acusaciones con las pruebas del caso, porque a la Fiscalía le corresponde probar. En el desarrollo de una investigación es la parte acusadora la que debe probar, no la parte acusada la que debe probar su inocencia. La parte acusadora debe probar su culpabilidad. E insisto, no es el rol de los periodistas, no es mi rol decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables o inocentes. No, ese no es mi rol. Ese no es el rol, no debe ser el rol de los periodistas. Al menos yo comulgo con esa visión. Pero sí debo tomar nota de que hay, digamos, decisiones que por su rapidez a mí me sorprende muchísimo. El caso, por ejemplo, que hoy nos ocupa, que está allí en el debate público, insisto, a mí no me corresponde decir si hubo o no irregularidades dentro de la intención de adquirir kits alimenticios por parte del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Hay una investigación periodística publicada justamente por un portal, publicada por una colega periodista que yo considero que es muy seria en su trabajo, la conozco hace mucho tiempo. Creo que ella se ha manejado con mucha seriedad en el curso de su trabajo periodístico. Hay, digamos, esta publicación que hace el portal, pero sí me extraña la rapidez con la que se tomaron todas las decisiones. Digamos, la funcionaria que era cabeza de esa institución, del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, puso el mismo día a disposición su cargo, nos lo dijo aquí el día lunes, nos lo reveló. Ese mismo lunes en la mañana presentó su renuncia irrevocable. No sabemos si lo hizo porque ella quiso o porque le pidieron que presente la renuncia. Al menos ante esa pregunta que nosotros le formulamos, ella nos dijo que no le habían pedido la renuncia y que había puesto el cargo a disposición del presidente de la República. No sabemos qué pasó entre la entrevista que tuvo con nosotros y las 2 horas posteriores, 3 horas posteriores, cuando oficializó su renuncia irrevocable. No tardó ni una hora la emisión del decreto ejecutivo aceptando la renuncia y designando al reemplazo. Y al día siguiente, el martes, ayer, ni siquiera el martes, la noche del lunes, ya apareció la referencia de la Contraloría General del Estado respecto de las supuestas irregularidades que se habrían encontrado en el proceso de adquisición de los kits. ¿Qué dice la Contraloría? El Contralor General del Estado remitió a la Fiscalía el informe con indicios de responsabilidad penal del examen especial a la adquisición de kits complementarios de alimentos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias para el procedimiento legal correspondiente. El informe resultante del examen realizado por la Contraloría establece una serie de irregularidades en la contratación que devienen de indicios penales. Los funcionarios del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos solicitaron y recibieron por email 2 proformas para participar en el proceso de contratación de los kits sin especificar los precios unitarios de los productos que lo conformarían. El proveedor adjudicado actualizó su RUC, Registro Único de Contribuyentes, cambiando su actividad económica principal el mismo día que presentó su oferta a la entidad contratante, esto es 21 de marzo del 2020. El contrato se suscribió el 1 de abril del 2020 sin evidencia documental de la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica de dicho proveedor para la ejecución de la adquisición y posterior entrega de los kits de alimentación. Previo a la contratación no se realizó un análisis pormenorizado de la oferta presentada, ni se la comparó con otras ofertas que existen en el mercado de compañías con mayor capacidad logística y operativa, lo que no permitió contar con una opción más conveniente a los intereses institucionales y con menor costo de contratación. El contrato se celebró por un valor de $1.182.428.80, cuando, según el análisis del equipo de auditoría, debió ser de $706.790. Esto se debió a 2 razones, dice el comunicado. Una diferencia de $389.620 entre el valor unitario de cada kit contratado, 150,82, y el costo de mercado, 95,16. Y 2, el contratista adicionó el valor del IVA a todos los productos de cada kit. Sin embargo, solo 8 de esos 18 graban IVA, lo que aumentó un valor de $86.049
con 60 centavos. Amigos, esto que acabo de leer de confirmarse es grave, muy grave, gravísimo, gravísimo. Porque de ser cierto lo que dice la Contraloría, estaremos obviamente asistiendo a un caso en el que evidentemente se refleja que hubo una irregularidad en un proceso de contratación, de comprobarse aquello. Y está bien que la Contraloría haga su trabajo, que quiero que se entienda lo que pretendo decir. Está bien que la Fiscalía actúe ágilmente, está bien que la Contraloría igualmente actúe con agilidad, está bien. Lo que no está bien es que para unos casos sí haya mucha agilidad y para otros simplemente se hace bulla 1 o 2 días y luego la gente se olvida. Luego ya no hablamos de determinadas investigaciones. Yo siempre he señalado, y yo reniego de aquello, de que haya decisiones de selectividad en una investigación o en una decisión judicial. Porque insisto, repito, aunque suene cansón, a mí no me corresponde decir que fulano, sultano, mengano, perencejo son culpables o inocentes. Yo sí demando como ciudadano y como periodista que la justicia se imparta para todos de la misma manera, que la gente sea medida con la misma vara, con la misma vara. Me extraña, insisto, la rapidez inusitada, menos de una semana para tomar decisiones. En 5 días tomaron decisiones, pero rapidísimo, que hasta el documento de la Contraloría se conoció. La denuncia de primicias fue publicada el jueves, 7 de mayo. Y resulta que ya la noche de lunes ya teníamos esta conclusión de la Contraloría General del Estado. Digo, más allá de que la propia Alexandra Ocles había informado y nos lo comentó el día lunes, que me parece que el 7 de abril, nos dijo ella, había solicitado que la Contraloría audite ese contrato. Pero digamos, los tiempos se ajustaron. Se lo ha hecho muy rápido. ¿Por qué para unos casos sí, para otros no? Pregunto. ¿Por qué, por ejemplo, no se ha investigado a los asambleístas que fueron denunciados por supuestamente cobrar diezmos a su personal? De eso ya no se habla. Hay una investigación publicada por el portal La Fuente. Lo hemos mencionado en varias ocasiones. La Fuente publicó 3 investigaciones. Y las 3 pudieron haber sido tomadas en cuenta como noticia criminis. El caso Arroz Verde, que derivó en el juicio denominado Sobornos 2012-2016. La publicación de Lucas Majano, que hablaba de supuestas irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Alianza País en 2017, que derivó en la elección de Lenín Moreno como presidente. Y este reportaje que hablaba del supuesto laberinto de empresas offshore en el entorno presidencial, lo que se conoce popularmente como INA Papers. De estos 3 que he mencionado, el único caso que se usó como noticia criminis fue el caso Arroz Verde, que derivó en el caso Sobornos. Ni Lucas Majano ni INA Papers han merecido una investigación, o al menos, aunque la señora fiscal en una entrevista hace algunas semanas en Ecuavisa con Lenin Artieda le había dicho a Lenin que esa investigación seguía en curso, pero no sabemos en qué curso, no sabemos qué pasa. Yo no estoy muy familiarizado con el proceso de investigación respecto de las supuestas irregularidades por la adquisición de mascarillas en el IES. ¿Qué pasó con el director renunciante del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Eso es lo que planteo. La justicia, sí. La investigación, sí. Agilidad, sí, pero para todo. No solamente para unos casos. Porque allí es cuando se generan dudas. A mí en lo personal me generan dudas. Y no pretendo de modo alguno convertirme en dueño de la verdad porque no lo soy. Es apenas un comentario de quienes habla y que se deriva de una sensación que tengo. Que la he tenido siempre. La selectividad en la administración de justicia. Unos casos sí rapidísimo, pero rapidísimo. Que incluso fruto de esa rapidez cometen errores como el que nos decía ayer el penalista Diego Chimbo en estos micrófonos. Respecto de la preocupación que tienen algunos abogados, varios de ellos que patrocinan a las partes vinculadas al caso Sobornos, sobre la forma como se emitió la sentencia, porque además esa fue la única audiencia en estos 57 días de cuarentena que han pasado. Ha sido la única audiencia que se convocó en medio del aislamiento. No ha habido más. El único juicio que había para tramitar era el caso Sobornos. No había más. No había más, no había otro. El caso Sobornos. No había otro.
Ayer Diego Chimbo, por ejemplo, nos decía que la Corte Nacional de Justicia señaló como autores directos a un grupo de sentenciados del caso Sobornos, mientras la Fiscalía los llamó coautores. Hay una diferencia, nos explicaba el jurista, en los términos. El término que maneja la Fiscalía y el término que maneja la Corte. Ni siquiera en eso se pusieron de acuerdo. Y dos, hablaba de que inicialmente la sentencia escrita del caso Sobornos 2012-2016, notificada a las partes, tenía 413 páginas. Pero la sentencia original tiene en realidad 732 páginas. ¿Y qué alertan los abogados? ¿Cuál es la preocupación que tienen los abogados? ¿De qué manera pueden ejercer o presentar los recursos horizontales que corresponden? Ampliación, aclaración y luego apelación, si no tienen el documento completo. Y entiendo que el plazo vencerá mañana, me parece. No sé si es hoy o mañana que vencerá el plazo para la presentación de los recursos horizontales. Estos son los temas que evidentemente invitan a la reflexión y por lo que, en lo personal, yo sí cuestiono determinado accionar de las autoridades. La justicia tiene que ser para todos y medida con la misma vara. La misma rapidez que han tenido hoy con las supuestas irregularidades en un contrato del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, que insisto, como lo plantea la Contraloría, es grave y muy grave, muy grave. Porque según la Contraloría estaríamos hablando de un evidente sobreprecio, pero eso a mí no me corresponde decirlo. No me corresponde decir a mí si Alexandra Ocles es culpable o inocente o si su equipo es culpable o inocente. Para eso está la justicia. La justicia debe investigar hasta la saciedad y la justicia tiene que ser impartida con estricto rigor y apego al derecho. Gracias por este mensaje. Los cobros indebidos de la banca. ¿De eso qué se hizo sobre eso? De eso también se hizo bulla. Casi le cuesta el puesto a un periodista de TC Televisión por esa denuncia, por el famoso caso GEA. De esto poco se habla, poco se habla. De verdad, si vamos a hablar de unos, hablemos de todos, no solamente de unos. Yo me he quedado con esa sensación y quería compartirles este comentario. Insisto, termina siendo un comentario de quien les habla. Es apenas una opinión, pero sí me quedo con esa sensación. O sea, en un mundo ideal, yo sé que no vamos a tener jamás un país ideal, no vamos a tener nunca una justicia perfecta. Pero como ciudadanos, desde nuestros espacios ciudadanos, desde nuestros espacios de opinión, hagamos presión, pero hagamos presión legítima para que la justicia actúe en derecho y procese a todos por igual. No escoja los casos que le conviene al poder político de turno o que les conviene a determinados sectores. Que no escoja los casos sobre los cuales se hace bulla en determinados medios. Que procese de la misma manera a todos. A todos. Me quedé yo con esa sensación. Lo otro que quería comentar y sobre lo cual había tomado nota. Ayer se hizo viral una postura respecto a la situación del presidente de la República. Yo quiero decir que me da la impresión que hay un segmento mediático de este país que trata permanentemente de posicionar la imagen del vicepresidente de la República. Siempre defendiendo su accionar, siempre destacando su accionar, cero crítica a lo que eventualmente puede hacer el vicepresidente de la República. Yo sí creo y soy de los que piensa que desde el periodismo crítico no necesariamente se debe únicamente cuestionar, también destacar cuando alguna cosa se hace bien. Yo creo que el vicepresidente de la República ha tenido una actuación a lo largo de esta emergencia con algunos bemoles. Yo creo que Otto Sonnenholzner ha tenido una actuación destacada en algunos espacios, con visibilidad pública, un buen manejo de su vocería, pero por otro lado, me parece también que, y al menos esa sensación la hemos tenido muchos, que se ha pretendido posicionar su imagen con alguna intención de carácter político electoral.
Tengo esa sensación. Pero hay sectores que, digamos, desde los tweets que publican, desde las declaraciones que hacen en sus medios, en sus espacios, pretenden posicionar la imagen del vicepresidente de la República, al punto que ayer se le pide la renuncia al presidente públicamente para que sea el vicepresidente el que conduzca los destinos del país. Yo quisiera saber qué hubiese pasado si alguna otra persona le pedía públicamente la renuncia al presidente de la República. ¿Qué hubiese pasado? Si hubiese sido otro actor político o alguien que probablemente no le cae bien a determinados actores del poder político de turno. ¿Hubiesen dicho que es un desestabilizador? Seguramente hubiese estado, pues, con la posibilidad de que le abran una indagación previa en la Fiscalía. Creo que no se entendió que los periodistas somos ciudadanos comunes y corrientes con la posibilidad de utilizar el micrófono para informar y para opinar. Los periodistas no tenemos por qué poner y sacar presidentes, señores. Ese no es el rol de los periodistas. Yo creo que el trabajo del periodista tiene otros elementos. Hay, digamos, unos protocolos que debemos seguir los periodistas. Yo al menos no soy de los que piensa que el periodista tiene que pedir la renuncia a un funcionario. Es mi posición, la mía personal. Habrá gente que piensa de otra manera. Yo no le voy a pedir la renuncia al presidente de la República. No le voy a pedir la renuncia al vicepresidente porque no soy nadie, soy apenas un ciudadano que no está por encima del bien y del mal, y los periodistas no estamos por encima del bien y del mal. Para eso están los ciudadanos. Para eso están los ciudadanos. Yo no voy a utilizar un micrófono, una red social para pedir públicamente la renuncia de una autoridad. Sí utilizaré el micrófono y mis cuentas en las redes sociales para pedirle cuentas a la autoridad. Para decirle al señor presidente de la República que es momento de que tome decisiones. Para decirle al señor presidente de la República que la sensación, y en esto estoy totalmente de acuerdo, la sensación de un presidente ausente no se sustenta en que el presidente no sale a la calle a hacer recorridos, porque no está en condiciones de hacer recorridos en medio de la emergencia. O sea, no perdamos de vista lo que estoy diciendo. Por ahí no va la cosa. La cosa va por la necesidad de que ese presidente maneje un liderazgo desde su trinchera, que es el Palacio de Carondelet, tomando las decisiones que corresponden, demostrando ese liderazgo, y que acabe con este que es digamos, de esto creo que hay una certeza, en el sentido de que en el entorno presidencial hay grupos, hay división, hay determinados sectores, que esa denominada mesa chica está compuesta por diversas visiones y que cada uno jala para su lado, y que el presidente no toma decisiones. Yo sí le pido públicamente a Lenín Moreno, respetuosamente, como no podía ser de otra manera, que tome decisiones, que gobierne. Yo no le voy a pedir que renuncie, a mí no me corresponde eso. Sí que gobierne, sí que lidere la emergencia, sí que le ponga fin a la crisis política en su propio gobierno, porque está claro que el gobierno no es un gobierno cohesionado, no es un gobierno unido. Pretenden pedirle unidad al país cuando ese gobierno no es un gobierno unido. Es momento de la demostración de unidad, y la única manera de que el gobierno muestre unidad es con el liderazgo del presidente de la República. Es el momento de la toma de decisiones. Lenín Moreno está a portas de iniciar su cuarto y último año de mandato, el próximo 24 de mayo. A lo largo de 3 años han repetido el mismo discurso. Es momento de redefinir la orientación del gobierno. ¿A dónde va? ¿Qué quiere? ¿Qué país quiere? ¿Cuál es el país post-COVID que pretende Lenín Moreno? Es apenas, insisto, una posición de quien les habla.
que termina siendo una opinión. Queda ahí para el debate público.